¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Me acabo de leer un libro que se sale fuera de lo normal que yo leo. Se llama El legado de un minero, una vida marcada por el carbón, de Higinio Aira García. Como digo, no suele ser el típico libro que yo lea, pero eso no ha sido impedimento para que me haya encantado, de verdad, de corazón. A principios de 1949, con 17 años, entró a trabajar en la minería del carbón en Asturias, donde permaneció 38 años. Ingresó en la empresa Hulleras de Turón, que más tarde se integró en UNOSA, como ayudante minero guaje. En el grupo Espinos, entre otras categorías, fue picador y también vigilante de explotación. El poco tiempo que tenía después del trabajo diario en la mina lo dedicaba a estudiar. Se matriculó en la escuela de Mieres para convertirse en facultativo de minas con grandes sacrificios, pues en esa época estudiar era un privilegio reservado a muy pocos. Acudía a clases los sábados por la tarde y los domingos, desempeñó diferentes cargos como facultativo de minas en Clavelina, Grupo Urbiés y Pozo Santa Bárbara. Además, en la oficina de Mieres y en el Grupo San Nicolás realizó estudios sobre la mejora de los métodos y condiciones del trabajo e hizo una propuesta sobre la modificación de la organización de las diversas unidades de la empresa. Fue secretario de APITEM en los difíciles años iniciales de esta organización profesional y encargado de impartir cursillos en UNOSA a trabajadores y representantes sindicales. Para ello participó en la redacción del libro de descripción del sistema BEDAUX y su aplicación a los sistemas de arranque, preparación y transporte y a otros trabajos de la minería. Destacan sus aportaciones al libro Un cambio necesario, auspiciado por el Colegio de Ingenieros Técnicos, en el que se pretendían diversas modificaciones en la estructura general y cambios en el desarrollo de las actividades técnicas de la empresa UNOSA. Durante los largos días de la pandemia, decidió recopilar sus vivencias y plasmarlas por escrito para que no quedasen en el olvido. Y el resultado es este libro. Lo habéis entendido, ¿verdad? Os he leído la biografía que nos ha brindado Higinio Aira García, el autor. ¿De qué va el legado de un minero? Una vida marcada por el carbón. En una época tan convulsa y con tanta falta de recursos como era la posguerra en Asturias, nació el autor, que creció y vivió a la sombra de las minas, minero de profesión trabajando desde guaje, rampero, hasta facultativo en las minas de Turón. Relata cómo el carbón marcó su infancia y su vida. Además menciona lo vivido por sus hermanos como refugiados al estallar la guerra. Aquí nos deja su legado, un legado que nos hace partícipes de su historia más allá de las minas, donde se suceden una serie de acontecimientos, anécdotas y vivencias, algunas inimaginables, con desenlaces tan increíbles que hoy en día parecen ser de otro mundo. En la mina, las sombras acechan a cada paso, aunque siempre hay luces que nos guían hasta el final del túnel. Cuando nos daba sed, bebíamos de los charcos que habían formado la lluvia en los caminos por donde pasaba el ganado. De repente pierdo el conocimiento debido a la asfixia del grisú, quedando enganchado mientras mi lámpara eléctrica se deslizó. Me arrastraron por las piernas como pudieron hasta lograr bajarme de la galería, donde me practicaron una respiración artificial. Todo textualmente de lo que escribe el autor, y pone los pelos de punta, porque este libro no es solo el relato de la vida del autor, es el testimonio del fin de una época, narrado por uno de los últimos supervivientes de un modo de vida único e irrepetible que quedará en el recuerdo para la historia. Me ha encantado el libro, lo he dicho antes y lo digo ahora, de corazón, un testimonio vital que abarca casi un siglo de vivencias personales, laborales y familiares, desde su niñez en el Valle Minero de Asturias hasta su longeva jubilación. Higinio Aira García, 91 tacos, nada más y nada menos, comparte su honestidad y detalle de esa trayectoria de toda una vida marcada por el trabajo en la mina, los valores familiares y el deseo de dejar constancia de una época ya desaparecida. Todo con un estilo muy directo, muy sencillo, sin pretensiones literarias, pero con algo mucho más importante: autenticidad. Escribe el autor como quien quiere preservar el recuerdo antes de que se disuelva en el tiempo. Por eso fluye la narración con naturalidad, a veces con precisión casi técnica, sobre todo en las partes dedicadas al trabajo, con un tono claro, didáctico, explicando, contextualizando, introduciendo glosarios y justificando sus decisiones narrativas desde el inicio. Y por supuesto, en esta maravillosa obra hay espacio para la emoción contenida, sobre todo en los pasajes dedicados a la familia
o al sufrimiento de su hermana como refugiada en la guerra civil. El texto transmite mucha humildad, aunque no la busca deliberadamente. La columna vertebral de esta obra es la vida minera, tratada desde un enfoque tanto laboral como emocional. Se detallan categorías, técnicas, riesgos, tragedias, logros del oficio, con una minuciosidad que deja constancia de su complejidad y de su dureza. Pero junto a este eje central, el libro aborda los siguientes temas. La infancia en tiempos de miseria, marcada por la escasez, los juegos rústicos, las travesuras y la educación religiosa. La familia como un núcleo de sentido, especialmente las relaciones con los padres, con los hermanos. La memoria histórica, sobre todo en las páginas dedicadas al exilio infantil durante la guerra civil, narrada desde el testimonio de su hermana. La dignidad en el trabajo, no idealizada, defendida desde el esfuerzo y la conciencia del sacrificio. Y una cosa que me ha gustado mucho, la evolución de España desde los años 30 hasta el presente, vista desde la experiencia, desde los ojos de una persona humilde, trabajadora, observadora y crítica. Hay varias partes bien diferenciadas en esta obra. Vivencias de niño y adolescente, anécdotas escolares, juegos. Precariedad y primeros contactos con el mundo adulto. Vivencias de minero, casi 400 páginas centradas en su carrera profesional desde los 16 añitos hasta su jubilación. Es la parte más extensa y técnica del libro, con episodios de accidentes, avances laborales y reflexiones sobre la industria. Muy interesante. Luego hay otra parte de vivencias de jubilado. Incluye viajes del inserso, recuerdos de otros lugares y hasta una lista detallada de vehículos personales, la familia, una reflexión sobre sus raíces, sus padres, sus hermanos y la importancia de la herencia humana frente a la material. Y también otra parte muy importante, la vivencia de su hermana, el testimonio de su hermana refugiada de guerra, aportando dimensión política e histórica y especialmente conmovedora. Y este conjunto se remata con un recuerdo imborrable sobre las palizas que recibió una tía suya por parte de la Guardia Civil, episodio que marcó la sensibilidad del autor ante la injusticia. El libro creo que no busca transmitir una lección explícita, pero deja claro su propósito: preservar la memoria para evitar el olvido y prevenir la repetición de los errores del pasado. El autor insiste en que los sacrificios de su generación no deben ser banalizados y que las condiciones de vida de entonces no eran épocas mejores. Son tiempos duros donde la humanidad se abría paso como podía. Y también hay una gran reivindicación de la memoria obrera, escrita desde dentro, sin victimismo, pero con verdad. Y el autor además creo que es consciente que lo que cuenta puede incomodar. De hecho, señala que ha omitido nombres reales para evitar dañar a personas aún vivas, pero lo considera necesario. En conclusión, El legado del minero es un libro largo, profundamente humano, que merece la pena porque no busca sorprender, emocionar o entretener, sino dar testimonio en el sentido más noble de la palabra, y eso ya de por sí tiene un valor incalculable: el de la honestidad, el de la precisión con la que describe un mundo que ya no existe, y el retrato íntimo de un hombre que decidió escribir para no olvidar. Enhorabuena al autor y gracias por confiar en Círculo Rojo.